encanta esa ayudantía más con la interacción, y feliz si se prenden las cámaras que puedan, en verdad, me harían la cosa, la pega harto más fácil, ¿ya? Todos tienen acceso al enunciado en Seeding, ¿verdad? Canvas, pero sí, O sea, en Canvas, perdón. ya se lo soy. Ya, buenísimo. Vamos a empezar, no sé si en mi pantalla se ve bien, con Sí, se el ve. problema 2. Ya, vamos a empezar con el problema 2 porque la ayudantía igual no está tan corta, entonces, porque el otro es una demostración que probablemente la puedan aprender más solo, y este problema, esos dos y tres que son más difíciles. Voy a empezar leyendo. El carro de la fila 2 contiene agua de peso específico gamma y avanza sobre un camino en pendiente con ángulo θ. El carro tiene altura h, largo L igual 2h y ancho B de la base. Estando en reposo, el manómetro ubicado en el costado inferior izquierdo del carro indica una presión de 0,2 centímetros. A. Para la situación en reposo, ¿cuál es el máximo valor para el ángulo θ que asegura que el agua no se salga del carro? ¿Ya? Entonces vamos a ver el problema. Tenemos un carro bajando, o sea, está estático en una pendiente, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre? Pueden rayar ustedes por si acaso. ¿Cómo estaría el agua cuando esté en reposo? ¿Cómo quedaría el agua en ese carro? Alguien que lo pueda decir por micrófono. ¿Cómo se trae? ¿Cómo? Como diagonal. O sea, Diagonal a la base. para línea. ¿Cómo quedaría el agua? Así, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, el agua va a quedar así. ¿Y qué nos están preguntando ahora? ¿Cuál sería al final el ángulo máximo que tiene que existir para que, al final, para que el agua, cuál es el ángulo que va a hacer que el agua llegue justo hasta este punto? ¿Ya? ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de cuánta agua haya en el carro, ¿no? Y imprimimos la presión en este punto de acá, en el punto A. ¿Qué significa que tengamos la presión? Como sabemos que estamos estáticos, la presión es hidrostática, que la única aceleración presente va a ser la gravedad, entonces esa acción va a depender de la altura de agua que hay acá, o sea, de toda esta altura. ¿No se está viendo? ¿Sí? ¿Lo que estoy dibujando? No, Quedó pegado. ¿A mí? Sí, creo que se quedó pegado. Pensé que podía ser mi internet. Ahí está, ¿no? Sí, ahí sí se... Ya, bacán. Ahí está, esa me lento mi internet. Ya, buenísimo. Entonces, queremos saber esa altura, que al final va a ser el Z, que va a haber, porque ¿cómo determinamos la presión? La presión en el punto A va a ser igual a gamma por Z al final. ¿Ya? Nos dicen que esa presión por real, qué pena. ¿Cómo lo puedo? Bueno, a ver. Ahí se ve. Bueno, ahí está. La presión va a ser gamma por Z, y nos dicen que sabemos la presión ahí que es conocida, que va a ser 0,2 coseno de teta. Ya, lo voy a escribir en... Cata, sí, que pensé que podía ser yo, pero parece que se está viendo cortado. Ah, ¿pero me veo yo cortada o solo la Como que, pantalla cortada? no, como que se escucha cortado y no se cacha bien cuando estáis escribiendo. Ya, dame un segundo que lo enchufo a mi celular, a ver si tiene mejor internet. Eso, bacán, gracias. Sorry. Ay, chuta, no estoy grabando, Cami, ¿tú pusiste grabar? Sí, tranqui, yo ya puse a grabar al principio. Ya, bacán. Bueno, estos son los riesgos de todo esto online, así que tranqui, todo nos pasa. Ya.
¿Ahí se ve mejor? Ahí se está escuchando perfecto. Ya, bacán. Pucha, ahí se me puso... ustedes ven bien la pantalla porque a mí se me puso como iTunes en medio de todo. Sí, se ve perfecto. Sí. Ya, Pero bacán. saca iTunes para que tenéis que poner la pantalla de Zoom como primera en el computador para que para que se vaya actualizando lo que escribí en el iPad. Ya, pero es que, déjame... Uy, se quedó medio pegado. Ya, ¿ahí? Ahí sí cambió, A ¿no? ver, escribe. Sí, ahí sí estamos viendo todo. Ya. Ya, Ya, buenísimo, gracias. entonces sabemos que la presión en A va a ser gamma por Z, que es ese Z que está ahí, y sabemos además que ese Z va a ser, o sea, que ese gamma por Z es 0,2 gamma H coseno de teta. Entonces, si lo igualamos, se nos van a ir los gamas y nos va a quedar que esa altura es H coseno de teta. Esta altura de acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué no pescamos el 0,2? Ah, 0,2, perdón. Se me fue a mí. Por 0,2. Está perfecto. ¿Ya? Entonces, Sorry, tengo una pregunta. ¿Por qué dime. como planteaste el ejercicio y la forma en que está el agua, la pendiente que tiene el agua, está como al revés de lo que muestra el enunciado? Sí, porque qué buena observación, porque en el enunciado al final se muestra justo cuando empieza a andar el carro, ¿cachai? Cuando empieza a andar el carro va a haber una aceleración hacia abajo, y además la gravedad, y eso va a hacer como que el gradiente de presiones sea hacia acá, hacia atrás, y por eso se ve el agua así. O Ah, así ya, la entonces ven lo que ustedes. dibujaste tú solamente es cuando no se está moviendo. Lo que dibujé yo es cuando está en reposo al final, y te Perfecto. van a pedir al final cuál es este teta máximo, para que justo esto, para que el agua justo llegue hasta ahí y no se caiga. Ya se entiende. Vale. Ya. Cata, ¿puedes subir un poquito para que están preguntando en el chat? Sí, cacha que lo tengo arriba yo, pero no se me actualiza. Vamos a ver qué. A ver. Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces al final lo que yo busco es el ángulo teta máximo que hace que el agua justo llegue hasta ese punto. Y sabiendo que esto mide H, sabiendo cuál es la presión en este punto, acá, y ahora sabemos además cuánto es este Z. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, tenemos nuestro carro, sabemos al final cuánto mide todo esto, desde acá hasta acá. Sabemos además, por trigonometría, que ese ángulo es teta, y sabemos que esto va a medir h. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sabiendo que esto mide 0,2 h coseno de teta, podemos saber cuánto mide esto de aquí. A ver. Podemos saber cuánto mide esto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Sabemos que eso que le vamos a poner, a ver. ¿Puedes volver a mostrar qué es lo que queremos encontrar? Que no se cachó. Como no caché, lo siento. Queremos encontrar al final queremos encontrar cuál va a ser este ángulo, teta máximo, para que el agua no se salga del carro. Es que no se está escribiendo en tiempo real. ¿Ustedes me están escuchando en tiempo real o no? Sí, se escucha en tiempo real, pero está un poco atrasado en la escritura. Bueno, este ángulo, este de aquí, es el que queremos saber cuál es el teta máximo, para que el agua no se caiga del carro, no se salga. ¿Ya? Entonces, podemos saber que ese X, que es esta diagonal, que al final va a ser la hipotenusa, va a ser, vamos a saber que el coseno de teta es igual a el cateto opuesto, que es 0,2 h coseno de teta, partido por X, que es, queremos saber al final cuánto vale esto. ¿Ya? Entonces ahí despejamos X y nos queda que X va a ser igual a 0,2 h coseno de teta, partido por coseno de teta. Se nos van a ir los cosenos de teta y nos va a quedar que eso es 0,2 h.
Por lo que en este dibujo de acá, esto, que es igual a esto, va a medir 0,2 H. Entonces, ¿cuánto va a medir esto de acá arriba? ¿Alguien me puede decir? H menos 0,2H. Perfecto, y eso significa que mide 0,8 H. Perfecto. Y además sabemos que este largo van a ser 2H, que es igual a L. Ese largo que está arriba. O el largo del camión. Que no se ve todavía. Bueno, sabemos que el largo al final de la base del camión, del carro, van a ser 2L. O sea, 2H que es igual a L, que eso lo sabemos por enunciado. Entonces, después, podemos hacer, sabiendo que esto mide, que esto mide 2H, esto mide, esto para que llegue arriba, para que al final el agua llegue hasta antes de que se pueda salir, todo esto en el máximo va a medir 0,8 H, porque puede ser menos, si es que la pendiente es más chica, al final va a ser menor a 0,8 y no se va a salir, pero el punto crítico es cuando llega a 0,8 H, ¿ya? Entonces, vamos a saber que en el punto crítico, la tangente de teta, que es cateto opuesto, 0,8 H, partido por el cateto adyacente, que son 2H, que es igual a L, lo mismo que L, esto va a ser igual a 0,4, porque se nos van a ir los H. Y te queda eso, 0,4. Y esto es max. Entonces, a partir de eso, vamos a saber que teta max va a ser igual al arco tangente de 0,4, que es aproximadamente 21,8 grados. ¿Alguna pregunta con eso? Igual es medio enredado porque, por ejemplo, a mí, cuando lo leí el problema, dije como, ¿por dónde empiezo? Y al final lo que sabíamos, que era el dato fundamental que teníamos, era que la presión acá la conocíamos, entonces podríamos conocer cuánto era la columna de agua que iba a haber acá. ¿Ya? Ya. ¿Queda alguna pregunta acá en el chat? Quizás que sea bueno repetir, como para que... Sí, obvio, pero no, en el chat, ahí yo te voy diciendo si aparece alguna para que mencionéis, pero no había ni preguntas todavía, así que dale no. Ya, buenísimo. Ya, otra cosa importante de notar es que, como el carro estaba así, el agua va a estar de esta forma porque la única aceleración pendiente, o sea, la única aceleración presente en ese minuto es la gravedad, G. Y nosotros sabemos que el gradiente de presiones siempre va a depender de las aceleraciones externas que haya. Entonces la presión va a aumentar en este sentido. Y el punto de mayor presión al final va a ser este. Que ese punto al final se va a ver visto influenciado por toda esta columna de agua. ¿Ya? Ahora, en la próxima pregunta, vamos a saber por qué nos interesa eso. Ya. La pregunta B dice... Pregunta B. Para la situación en reposo y asumiendo que teta es menor a teta max, determine cuál es la lectura de la presión PB en el manómetro B, que se tendrá en el manómetro ubicado en el costado inferior derecho del carro. Dejar resultado en función de teta. Ya. Entonces, vamos a tener que en la parte B, con teta menor a teta max, eso es lo que nos dice, menor o igual, puede ser lo mismo, encontremos la presión en B. ¿Y qué dijimos acá arriba? Que la presión en B va a depender de toda esta columna de agua. Entonces tenemos que determinar cuánto va a ser esa columna de agua. Ahí está un poco grabado. A ver, espérenme un segundo. Ya sé qué puedo hacer para que se despegue un poco.
Ahí se despegó, Cata. Creo. No, pero es que me quiero compartir con el celular que el iPad está metido al Wi-Fi, ¿cachai? Por eso puede ser que se demore. Dame un segundo. Bueno, mientras igual eso, Cata, tal vez apagando la cámara puede mejorar. Tiene razón, Sofía. Ya al tiro, la voy a apagar. Era lo que no quería, pero bueno. No sé si quedaron dudas de la pregunta A, igual mientras para resolver. Tengo una consulta sobre el agua. En reposo va a quedar así por solamente la inclinación y la gravedad, ¿verdad? Claro, sí, efectivamente. Acá solo en nuestra ley hidrostática, el delta P igual gamma por F menos A, acá solo tenemos componente en las fuerzas básicas que sería la aceleración de gravedad. No avanza el carro, está en reposo. Ya. Y la imagen de la ayudantía es cuando ya está andando. Claro, sí, ese caso es cuando ya está andando, por eso se ve distinto. Perfecto. Gracias. Ya, bueno. Ahora sí. Entonces, sabemos que teta es teta max, entonces nos piden encontrar PV, la presión en B. Entonces vamos a tener, esto siguen las condiciones en reposo. Vamos a tener el agua. Ahora no nos dicen que el agua está al máximo, nos dicen que teta va a ser menor al teta máximo. Entonces puede que la situación sea esta. ¿Ya? Vamos a ver que eso es teta por trigonometría. Y tenemos que al final encontrar cuánto va a ser esta columna de agua. ¿Ya? Que le vamos a poner ZB. Ya. Entonces, para eso ya sabemos que, por lo mismo que antes, porque sabemos cuál es la presión en A, sabemos que esto va a seguir midiendo lo mismo, que es 0,2 H. ¿Ya? Por lo que encontramos en A. Entonces esto va a medir 0,2 H. Entonces al final lo que tenemos que encontrar ahora, que le voy a poner como H', va a ser nuestro H', que va a ser esto de acá, ¿ya? Para al final buscar, que esa va a ser la hipotenusa, entonces habría que buscar el cateto opuesto, porque tenemos acá que eso va a ser teta también. O sea, si es que lo prolongamos, eso va a ser teta, hay que buscar el cateto opuesto, que va a ser todo esto, porque esa va a ser la altura de agua que se va a sentir en el punto B. Se ¿Cata? cayó. ¿Ya? Cata. Entonces, va a ser igual a Cata, ¿me escucháis? esto que, Cata, y de ahí sacamos que H' Cata. es igual a, ¿sí? Que se estuvo A ver. se estuvo cortando. Sí, perfecto. ¿Cómo me escucháis? Cami, te escucho perfecto. Ya, es que se cortó recién, ahora te escucháis bien. ¿No me escucháis? No, sí te escucho ahora, pero se estuvo cortando ¿Cami? durante 2 minutos. Cami, ¿se me escucha bien? Ya, bacán. Ah, caleta. Desde que lo que hay que determinar es este H'. Quedamos en el H'. ¿Podría explicar Ya. eso de nuevo del ángulo de arriba? Porfa. Ya. Por trigonometría, al final, este ángulo de acá, espérate, déjame borrarlo para que se vea mejor. Voy a hacerlo todo de nuevo. Tenemos que tenía el camión, este ángulo de acá, de la superficie es teta, quizás sea teta menor a H max, vamos a tener agua ahí,
Y este ángulo que va a haber acá, por trigonometría, también va a ser teta, ¿ya? Y nosotros queremos encontrar la presión en B. Y para encontrar la presión en B, vamos a necesitar toda esta columna de agua que va a haber acá. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Sí, No sé qué perfecto. me preguntó. Gracias. Ya. Entonces vamos a decir que esto H', esto va a seguir midiendo 0,2 H, por lo mismo que el problema anterior, porque sabemos cuál es la presión acá en A, sabemos cuál es esta presión en A. Teníamos que esto era por toda esta columna de agua, entonces ahí pudimos determinar que esto era 0,2 H. ¿Ya? Entonces, después vamos a saber que la tangente de teta, que este ángulo de acá, va a ser H', que es el cateto opuesto, partido por el cateto adyacente, que es 2H. ¿Ya? Que es lo que puse, lo que escribí acá. Y después despejamos H', que es lo que necesitamos saber, y me da que H' es igual a tangente de teta por 2H. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Sí, ahora vamos bien. Mejor. Ya, entonces después, toda esta altura H de agua, que va a haber hasta el punto más alto, ¿ya? La voy a poner con otro color. Toda esta altura de agua, le vamos a poner H, ¿ya? Y esa H va a ser igual a 0,2H, que es lo de abajo, más 2H por la tangente de teta, ¿ya? Que al final va a ser todo esto, en diagonal. Pero nosotros lo que queremos saber no es la diagonal, porque a nosotros nos sirve la columna de agua como en contra del gradiente de presión, que va a ser todo esto así. Entonces tenemos que buscar el coseno de eso. Cata, una pregunta. ¿Desde Dime. dónde me diste ese H en morado? El H morado está desde como el punto más alto que llega al agua, al final, que es este punto de acá, hasta abajo, que al final va a ser como desde el punto que justo que choca como con la pared del camión, hasta el punto B. Ah, ya, ok. ¿Ya? Que eso lo podemos determinar. Pero lo que a nosotros nos sirve no es esa distancia, porque la presión, el gradiente de presiones no va así. No va así. No. El gradiente de presiones va así, paralelo a la superficie libre. Entonces lo que nos interesa saber es cuánto mide esto. ¿Ya? Y para determinar cuánto mide eso, lo hacemos a partir del coseno de lo que ya conocemos, que al final va a ser la hipotenusa, que es nuestro H. ¿Ya? Entonces vamos a decir que nuestro Z va a ser igual a esto que va a ser la hipotenusa, que la tenemos, 0,2H más 2H tangente de teta, por el coseno de teta. ¿Ya? Y después de eso, sabemos que la presión en el punto B va a ser igual a gamma, puedo sacar el H del paréntesis, lo saco, me va a quedar 0,2, y voy a meter el coseno al paréntesis, coseno de teta, y como tangente es seno partido coseno, se me dan los cosenos y me queda más 2 seno de teta. Y ese va a ser el resultado. Esa va a ser la presión en el punto B. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no? Díganme que sí, por lo menos. Sí. Sí, se entendió. Ya, bueno. Gracias. Ya, ahora voy con la parte C, que es como la más complicada, que dice, si el carro es soltado, entonces si ya lo soltaron, va a agarrar una aceleración, ¿o no? Y en una primera instancia se va a ver así como el dibujo que sale en la pauta, o sea, en la ayudantía. Entonces, y después de eso, después de que los sol tiene una aceleración al principio que va a ser variable, va a agarrar una aceleración constante, ¿ya? Una aceleración uniforme. Y te preguntan, ¿cuál es el valor del ángulo beta que hace la superficie libre con la horizontal? ¿Cuál es el valor de la presión medida en los manómetros inferiores A y B? ¿Ya? Entonces ahora nos van a pedir, ¿cómo va a ser la superficie libre con respecto a la horizontal? ¿Ya? El ángulo que va a generar, ustedes la van a ver así. Y además nos están pidiendo cuál va a ser después la presión en los puntos A y B, ¿ya? Para esta parte, yo creo que es la parte que van a necesitar más concentración de toda la ayudantía, así que ojo, ¿ya? Y cualquier cosa me van interrumpiendo. Entonces, esta es la parte C. Y dice, ahora el carro va a tener una aceleración constante.
¿Ya? Vamos, primero que nada, vamos a cambiar el sistema de referencia con el que estamos viendo este carro, y vamos a decir que nuestro sistema de referencia va a ser Z, esto va a ser Z, y esto va a ser X, ¿ya? Entonces, la aceleración constante, ¿en qué dirección va a estar? En y tongo, ¿ya? Entonces después, voy a decir que en los ejes X y Z la aceleración G se descompone, ¿ya? Vamos a tener, al final, como el carro se soltó, no se le entregó una aceleración, la aceleración que va a alcanzar va a ser por efecto de la gravedad. Pero como el carro es una estructura, al final, la gravedad va a ir hacia abajo, ¿no? Esta va a ser la gravedad. Voy a decir que esta es la gravedad, y yo la voy a descomponer en dos. En una que vaya en dirección Z, y en otra que vaya en dirección X, ¿ya? Pero esta gravedad, que es al final, como esto es teta también, esto es teta, esta gravedad de acá, que va a ser G coseno de teta, y esto va a ser G seno de teta, esta que está acá, la vamos a eliminar porque se compensa con la fuerza normal. Entonces el carro no va a tener, el carro en sí como estructura, no va a tener una aceleración hacia abajo, sino que solamente en la dirección en la que está deslizando, ¿ya? Entonces vamos a decir que para el carro, ojo, no para el fluido, la aceleración en la dirección Z la vamos a ignorar, ¿ya? Entonces vamos a decir que AX va a ser igual a G seno de teta, y AZ va a ser igual a G coseno de teta. Pero para el carro se anula esta, la vamos a anular, y vamos a decir que para el carro, o sea que le va a poner aceleración carro, que es la aceleración externa que va a haber, va a ser igual a G seno de teta en y tongo, ¿ya? Que es la dirección X. Entonces, luego nos están pidiendo, al final, cómo se va a ver la superficie libre, ¿ya? Que la superficie libre va a ser algo así. Nosotros creemos que se va a ir un poco para atrás, ¿o no? Es como lo que nos dice la intuición. Nos están pidiendo al final cuál va a ser este ángulo beta, ¿ya? Nosotros sabemos esto y nos están pidiendo ese ángulo. Entonces, para eso, vamos a buscar el gradiente de presiones que va a haber, porque sabemos cuál es la aceleración externa y sabemos que va a haber una gravedad. Entonces vamos a decir que eso es ρ. Dime. Una pregunta, es que ¿por qué no anulabais la fuerza en Z? Que no me quedó muy claro. Ya, porque tú vas a tener, además de para el fluido, que obviamente que no la podéis ignorar porque está haciendo, el fluido va a caer hacia abajo por la gravedad, que eso es la fuerza másica, para el carro va a tener solamente una aceleración en y tongo, ¿no? Porque no podéis tener una aceleración en k tongo para el carro porque abajo va a estar el suelo que lo va a frenar, entonces no va a tener ninguna aceleración. Ya, perfecto, gracias. ¿Cachai? Entonces ahora voy a entender mejor que cuando haga al final el campo de aceleración, que este vector como G mayúscula, vamos a tener la gravedad, que va a ser del fluido, que es la fuerza másica, menos el campo de aceleración externo, que solamente vamos a considerar G seno de teta, ¿ya? Entonces vamos a tener que esto va a ser G menos Disculpa, Cata. A. Dime. Sí, perdón por interrumpir. No entiendo de qué forma el fluido podría estar inclinado de esa forma. Y no entiendo bien qué representa el ángulo beta. Me perdí un poco en esta pregunta. Mira, ahí el carro va a empezar como con una aceleración a bajar, ¿ya? O sea, tú antes tenías el carro estático, ¿ya? Entonces tenías ahí el agua, al final el agua iba a ser así porque la única aceleración presente iba a ser la gravedad, ¿o no? Sí. ¿Me seguí? Sí. ¿Quién es el que pregunta que no puedo ver tu nombre? Alfredo, ahí está. Ya, entonces Alfredo vaya a tener así. Entonces después, una vez que se suelte, y ahí el carro da lo mismo, el carro también iba a estar así. ¿Ya? Pero una vez que tú lo sueltes, cuando tú sueltas algo, va a agarrar una aceleración hacia abajo. Vaya a tener una aceleración para abajo, y además la gravedad, ¿ya? Y tú sabes que el vector G, el que va a determinar hacia dónde van a crecer las isobaras al final, va a ser G menos A, y esta aceleración va a ser acá, menos A,
¿ya? Porque el vector A es hacia allá, entonces el menos A va a ser hacia arriba. Entonces la suma de esto va a ser un vector que va a ir hacia allá, que este va a ser el vector G. Y las isobaras siempre van a ser, o sea, la superficie libre siempre va a ser perpendicular a este vector G. Entonces, ahí nos dice que todas las superficies libres y las isobaras van a crecer hacia acá, en ese sentido. Ya, ¿Se perfecto. entiende? Sí, se entiende. Muchas gracias. Entonces, al final, cuando empiece, que al final, imagínate, un camión va lleno de agua y estaba quieto. Y de repente empieza a acelerar, esa agua por inercia va a tender a quedarse atrás, ¿o no? Y se va a ir hacia atrás al principio. Sí, perfecto. Muchas Entonces gracias. va a quedar así, va a quedar inclinado. ¿Cachai? Sí, se entendió. Gracias. Ya, bacán. Entonces, después, siguiendo con donde estábamos, vamos a decir que G lo vamos a descomponer en la gravedad, que va a sentir el fluido, que son las fuerzas básicas, las vamos a descomponer en nuestros ejes que nosotros determinamos como Z y como X. Entonces vamos a decir que G va a ser igual a G seno de teta, coma G coseno de teta. ¿Ya? Y nuestra aceleración, que es la aceleración externa, que va a sentir que es la aceleración que le va a entregar el carro al fluido, va a ser G seno de teta, coma 0. ¿Ya? Entonces, al final, reemplazando estos dos aquí, vamos a tener que el gradiente de presiones va a ser igual a ρ por G seno de teta en I tongo más G coseno de teta en K menos G seno de teta en I tongo. Entonces ahí se me va a ir este G y se me va a ir este G. Y me va a quedar que el gradiente de presiones solamente va a tener una componente en K. ¿Ya? Entonces este va a ser nuestro vector G. ¿Ya? ¿Qué va a significar eso? Como G es igual a G menos A, que es igual a G coseno de teta en K. Al final, Ahí, Cata, se te pasó nuestro... un G en el delta P. G coseno de teta. Ah, aquí. Ya. Significa que ¿Por qué nuestro no entendió? vector G grande... ¿Cómo? ¿Por qué no debería estar con signo menos? ¿Qué cosa? Porque G ¿Cómo? menos A es la fórmula Ah, que sí, anotó. tenéis toda la razón, pero es que el G por sí trae como un menos, como que el G va hacia abajo, ¿cachai? La Ah, ya gravedad estamos está hablando de la definida gravedad. como con dirección. Ujú. Bueno, pero está bien. Pero al final lo que nos va a quedar a nosotros va a ser, que es una conclusión que por lo menos con la Cami la discutimos y nos llamó demasiado la atención, es que al final el vector G grande va a ser solamente este de acá. ¿Ya? Y eso significa que en el camión, nosotros vamos a tener el camión, y el vector en el que se va como anteponer a toda la, como en el que van a crecer las isobaras, va a ser este vector, que era paralelo a esta línea, ¿ya? Son paralelo, porque lo otros teníamos era el G y el G seno de teta, que esos dos se fueron. Entonces este va a ser nuestro vector G, ¿ya? ¿Y eso qué significa al final? Que las isobaras, que la superficie libre, va a ser paralela al fondo. O sea que cuando esté bajando y agarre una aceleración constante, el agua va a ir paralela al fondo. Va a ser como si hubiese estado en un lugar plano. Así avanzando en un lugar plano, o parado en un lugar plano, o avanzando sin ninguna aceleración. ¿Ya? ¿Y eso qué va a significar eso? ¿Alguien se le ocurrió ya? Que la superficie libre va a ser paralela al fondo. Implica que este ángulo beta, que era el que nosotros estábamos buscando, va a ser igual a teta. Entonces, por eso, el ángulo
beta va a ser igual al ángulo teta. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahí pidieron que subiera ahí un poquito antes de ese dibujo. ¿Antes de este? ¿A dónde ahí? Sí, ahí me imagino. Pero no han hecho preguntas en el chat. Yo tengo una Ya, duda bacán. sobre lo primero que dijiste, la aceleración, dijiste que iba a estar en J tongo, pero cuando pusiste la aceleración del carro estaba en I tongo. Entonces va en J ¿En tongo K o no en I será? tongo. ¿Qué cosa? ¿Te estás refiriendo al K, Maca? No, al principio más arriba y ahí hecho lo de la aceleración, cuando explicaste por qué no había en Z. Yo dije que no iba a haber en X. Que no iba a haber, o sea, perdón, sí, que no iba a haber en Z. Yo te dije eso en el carro. El carro no iba, porque vamos a distinguir en este problema, es muy importante para que ustedes distingan que va a haber. Va a estar la aceleración másica, que va a ser por la gravedad, que va a ser en el fluido, que esa siempre va a estar la vamos a descomponer en diferentes ejes, y además va a haber una aceleración externa, que va a ser la que va a sentir el fluido, ¿ya? Que va a ser además de la aceleración de gravedad, ¿ya? Que puede haber o puede no haber. Cuando estaba quieto no había una aceleración externa. Pero ahora el carro tomó una aceleración. Y esa aceleración el carro, independiente de lo que tenga, que ahora es agua, pero el carro lo que tomó esa aceleración, va a ser por el efecto de la gravedad, porque lo soltamos, no le dimos un impulso, lo soltamos nomás. ¿Ya? Y esa aceleración también va a ser el componente al final que va a estar en X, que va a ser en la dirección en la que está avanzando, ustedes lo van a ver así, en X, porque la que está perpendicular al suelo al final, que tiene pendiente, esa el carro no la va a sentir, porque tiene la fuerza normal que se contrapone, y al final la fuerza que lo va a tirar hacia abajo y la fuerza que lo va a tirar hacia arriba del carro se van a cancelar, que es la fuerza normal. ¿Se entiende? Sí. Entonces solo Entonces va al final, en I tongo y no tiene nada que ver acá el J tongo. No, pero tiene nada porque que ver el sistema de carro. referencia hicimos X y Z. Ya, ¿Cachai? Podrías hacerlo tú X e Y tongo. Es por el sistema de referencia. ya bacán. Gracias. Ya, pues. Entonces después, cuando tú vayas a esta, ahora lo que dije recién, ustedes lo pueden evidenciar en esta fórmula, ¿ya? Lo que yo estaba sacando recién, que les dije que ignoren en Catongo, era porque la aceleración externa en la que va a tener el carro. Pero la que ustedes no van a ignorar es Z, porque obviamente que el agua va a tender a ir hacia abajo, es en el G, que es la fuerza másica, ¿ya? Y ahí por eso ustedes dijeron que el G era todo, pero el A solamente va a considerar la componente en I tongo, en X. ¿Ya? Entonces después, eso va a hacer que el vector G, que va a ser el vector que va a determinar hacia dónde crece la presión, o sea, cuál va a ser la superficie libre y cuáles van a ser las isobaras, les va a dar que es esto nomás. Que es un vector que es paralelo al borde del camión, del carro. Y eso va a implicar que como la superficie libre va a ser perpendicular, que la superficie libre coincida al final con la pendiente. Y eso va a implicar que este ángulo beta, al final, que va a ser el ángulo que va a ser la superficie libre con la horizontal, sea igual al ángulo teta, que es el ángulo de pendiente que va a tener este carro. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, perfecto. Ya, acá. A ver, tengo que hacer una nueva página. Ya, entonces después, ahora, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la presión en A y la presión en B. ¿Ya? Para esto vamos a saber... Ay, espérense, déjenme volver a poner el color. Vamos a saber que va a estar así la superficie libre, que va a ser paralela, ¿ya? Y o sea, sabemos que la superficie libre también pivotea en el centro, ¿ya? Que va a ser este punto O, que va a estar al final a H y a H. Pero sabemos también que, por ejemplo, cuando estaba así, también iba a pasar por este punto, ¿ya? Eso es porque es simétrico el problema. Entonces, al final, la superficie libre va a ir variando así, ¿ya? Entonces, va a pivotear en este punto O. Y
sabemos que si hacemos una línea acá horizontal, este ángulo de acá va a ser θ. ¿Ya? Y que la distancia que había cuando estaba de esta manera, cuando estaba inclinado, sabíamos que todo esto medía 0,2 θ, o sea 0,2 h. Por lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Porque ahí conocíamos la presión en A, cuando el carro estaba inclinado, al final. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a querer saber es cuánto extra al final va a haber acá, o cuánto menos va a haber de lo que conocíamos antes, para saber al final cuánto va a ser la profundidad que va a tener acá, ¿ya? Y yo les quiero hacer una pregunta, a ver si alguien me puede decir, ahora sabemos que cómo van a crecer las presiones, van a ser en este sentido, ¿ya? Entonces, cuando ustedes busquen ahora esta fórmula, la presión va a ser igual a gamma por H, o por Z, el Z, ¿cómo lo van a querer? ¿Así? ¿O así? ¿O como este? Esto va a ser alternativa 1 o alternativa 2. ¿Cómo lo buscarían ustedes el H o el Z para reemplazarlo en esa fórmula? La alternativa 1. ¿Por qué? Porque es todo el fluido que está arriba del manómetro. Perfecto, pero si estuviese quieto, el fluido que estaría arriba del manómetro sería perpendicular, sería como la superficie 2. Solamente que cuando ustedes busquen ese Z, tiene que ser en la misma dirección de G, siempre. De G grande, que es G menos A. Y en este caso G va en esa dirección, entonces la columna de agua que me cuenta a mí, que me va a hacer presión, es esto, es toda esta columna. ¿Ya? ¿Se entendió? Porque eso igual es medio complicado, yo creo que cuesta entenderlo. ¿Lo podría explicar de nuevo? Sí, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya. Nosotros sabemos que, al final, ustedes piensen que como que hacia donde, como el campo de aceleraciones que va a haber presente en el entorno, eso va a hacer que el agua como que quiera moverse hacia un lado, ¿ya? Como siempre, lo que nosotros vemos siempre es que es la gravedad. Entonces la gravedad hace que el agua quiera ir hacia abajo, y eso va a hacer que las capas de agua hagan presión hacia abajo, presión hacia abajo, presión hacia abajo, ¿ya? Pero este vector G grande va a modelar hacia dónde va a querer ir el agua, el fluido que estemos observando, como en situaciones distintas, en donde G no sea la única aceleración, ¿ya? En este caso va a haber una aceleración hacia abajo, que es la que le va a dar el carro, porque el carro está en movimiento, es una aceleración constante. Entonces este carro va a ir cayendo, va a tener una aceleración hacia abajo, va a ir cayendo para usted así, va a tener una aceleración como para donde yo la vi, ahí, y como va a ir hacia abajo así, y va a haber además la gravedad, el G, el vector G va a ser algo hacia allá. Entonces hacia acá van a ir aumentando las presiones, porque el agua va a querer ir hacia abajo y hacia atrás. Entonces para allá van a crecer las presiones. Entonces en este caso, hacia acá van a querer crecer las presiones. ¿Ya? Porque el agua quiere irse hacia donde está el vector G. Pero no puede, porque abajo hay más agua y el agua es un fluido incompresible, ¿ya? Entonces, por eso, queremos saber cuánto es esto de agua. Si estuviese estático, querríamos saber cuánto es esto al final. ¿Cuánto es? Si queremos saber la presión acá, veríamos esto. Pero como no es así, y hay un campo de aceleraciones, queremos saber cuánto es esto. Esto es lo que nos importa. ¿Ya? ¿Se entendió mejor? Ya. Sí, perfecto. Entonces, a partir de eso, vamos a buscar la presión ahí y vamos a decir que este delta H que hay acá, ¿ya? Que al final va a ser lo que le vaya a tener que sumar al 0,2 H, va a ser, vamos a decir que tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto, que es delta H, partido por H, que esto va a medir H y esto va a medir H. ¿Ya? Entonces vamos a decir que delta H es igual a H por tangente de θ. Después,
vamos a saber que el H total, que es el H que nosotros queremos, que es este 1 que hay acá, le voy a poner H1, va a ser igual al 0,2 más ese delta H. 0,2 H más delta H. Y esto es igual a 0,2 H más H tangente de teta. ¿Ya? Y sabemos también que la presión para este H1 va a ser igual a H, o Z, voy a ponerle, por Rho por G menos A. ¿Ya? Que esto va a ser, perdón, G coseno de teta. Entonces, vamos a decir que la presión para H1 va a ser igual a 0,2 H más H tangente de teta por Rho por G por coseno de teta. Vamos a meter el coseno hacia adentro. Va a ser gamma. Y vamos a sacar el H hacia afuera por 0,2 coseno de teta más seno de teta. Y vamos a obtener que la presión para SH, que va a ser la misma presión para A que para B, porque van a estar a una misma distancia al final, como del fondo, en esta dirección. Entonces vamos a decir que la presión en A, en el manómetro A, va a ser igual a la presión en B, y va a ser igual a la presión encontrada para este H1 que encontramos. ¿Tengo alguna duda? ¿Quieren que vuelva un poco? ¿Sí voy a volver un poco, porfa? ¿A dónde? Al dibujo, que no caché cuál era el H1. El H1 le pusimos a esto. Ah, ya. A esto. Ok. H1. Ya, ¿Cachai? gracias. Ujú. ¿Ya quedó alguna Acá duda? tengo una pregunta. Sí, sorry. Dale. No caché que por qué era Z menos. Era más abajo. El Z ahí. No, era eso. PH1 es Z menos P. ¿O esa? Un por, ¿No? es un por, María. Ah, ya, bueno. Gracias. ¿Cómo? No, que ese Z es Z por Rho norma de G menos. Ah, sí, es un pollo. Ya. Entonces ahora, ¿están listos con este o quieren esperar un rato más? ¿Pasamos al problema 2? O sea, 3. Disculpa una consulta rápido. Las Dime. distancias fueron iguales porque estamos subiendo lo del teta igual beta, ¿no? Sí, o sea, no lo estamos asumiendo, lo comprobamos, que cuando alcanzaba una aceleración constante, porque al principio, Ah, claramente, intuitivamente, como va a haber una aceleración variable, la superficie libre va a tender a ser más así. Pero ya. después se va a estabilizar y va a quedar justo paralela al fondo. ¿Ya? Perfecto. Ya. Pero sí, todo esto es en base a en lo que demostramos, que era al final que la superficie libre va a ser paralela a la pendiente de fondo. Yo tengo una ¿Algo duda más? chica. Sí. Dime. Z es H1, ¿no? Es lo mismo. ¿No? Sí, ZH1, al final Z es como para generalizarlo, como está en la fórmula, tenés que poner el Z, ¿cachai? Que el Z lo Ya, vamos a perfecto. considerar en la dirección de G. Ya. Ya. Entonces ahora vamos a pasar al problema 3, que es el problema de la juguera que sale. La juguera de la figura 3 consiste en un cilindro con una base que le permite rotar. En un principio la superficie libre de agua está a una altura h menor a h mayúscula, donde h es conocido. Cuando la juguera gira con velocidad angular w, o sea omega, este queda en la configuración que muestra en la figura, con la tapa ubicada en la misma altura h, respecto a la base del cilindro. Entonces, ahora nos está mostrando una juguera que cuando va a rotar, como lo vimos en clase, se va a hacer una configuración de presiones, o sea, una superficie libre al final, que va a dejar que al medio sea menos profundo y va a aumentar como parabólicamente hacia arriba, ¿ya? Entonces ahora nos va a decir, determine la distribución de presiones del agua cuando el cilindro rota.
Considere el origen de las coordenadas en el fondo del estanque al centro y asume que el radio del cilindro R y la longitud H son conocidas, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener ahora va a ser, a ver, problema 3. Vamos a tener aquí la juguera cuando está quieta, la vamos a tener una altura H y el radio R. Y cuando está girando, vamos a tener una velocidad angular W, vamos a tener A, y esto va a medir H, ¿ya? Esas van a ser las condiciones del problema, ¿ya? Entonces nos piden determinar la distribución de presiones. ¿Con qué se determina la distribución de presiones? Con la ley hidrostática. Entonces vamos a tener que va a ser ρ G menos A. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esa aceleración? ¿Alguien me puede decir? ¿No se le ocurre? ¿Cuál es la aceleración cuando algo rota? Omega R. ¿Cómo? Omega por radio. Es omega cuadrado R, que significa que es la aceleración centrípeta, ¿ya? Vamos a decir que A es aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta se define como A igual menos omega al cuadrado R en R tongo, y G además va a ser G en Z tongo, porque vamos a usar coordenadas cilíndricas. Alguien, pucha, no se nota muy bien, pero yo puse aquí un menos. Menos. Ese menos, ¿por qué está? Porque al final la aceleración centrípeta que hace te tira hacia adentro, ¿ya? Es una aceleración que va hacia adentro. Entonces, vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces vamos a decir que el gradiente de presiones para R va a ser igual a menos presión por A, o sea, ρ por A, que esto es igual a ρ W al cuadrado R. Después, dP de teta. Angularmente, la presión no va a cambiar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Como que en un mismo ángulo, para un R igual y para un Z igual, la presión va a ser la misma. ¿Ya? Y dP de Z va a ser igual a menos ρ por G. ¿Ya? Después, buscamos. Ahora vamos a saber que la presión depende del radio y de la altura al fondo, ¿ya? Porque en esas dos direcciones van a ir las aceleraciones presentes. ¿Ya? Entonces sabemos que dP de R es igual a W al cuadrado R, y vamos a integrar en dr, ¿ya? Desde R0 a R. Entonces nos va a quedar que la presión va a ser igual a más una función de z, ¿ya? Y después vamos a volver a derivar esta expresión en función de z, y nos va a quedar que f' de z va a ser igual a dp a de z, y esto es igual a menos ρ por g. Entonces vamos a integrar para que nos quede la f que nosotros queremos conocer, y nos va a quedar que f de z va a ser igual a menos ρ por g por z, más una constante que no conocemos. Espera, ¿ya? ¿voy a volver? Me perdí cuando definiste el P de R de Z. ¿A dónde? ¿Acá te perdiste? Sí, ahí. Ya, parto desde ahí. Vamos a decir, porque sabemos que hay dos aceleraciones. Una que va a estar en dirección radial y otra que va a estar en dirección hacia abajo, por las fuerzas mágicas. Entonces la radial va a ser por la aceleración centrípeta, hacia abajo va a ser por la gravedad. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la presión va a depender del radio y de la altura, ¿ya? Al final de la profundidad y del radio. Entonces tenemos esto y sabemos que la presión que dP a dr, que lo definimos antes, va a ser menos ρ por W al cuadrado R.
O sea, ρ por W al cuadrado de R, porque eso, va con un menos y los menos se van a cancelar, ¿ya? Eso lo escribimos arriba, lo escribimos acá, mira. ¿O no sabéis cómo llegué a eso? No, eso creo que lo entendí. Eso es porque como así se define el gradiente de presiones. El gradiente de presiones va a ser que dP, por ejemplo, si es que está ahí en coordenadas, no sé, o sea, coordenadas normales, dP a dx va a ser igual a, al final, ρ por la aceleración que tengáis en esa dirección, ¿cachai? Y la aceleración que tengáis en la dirección R es la aceleración centrípeta. ¿Cachai? Que esa aceleración no está ni en θ ni en z, sino que en R. Por eso esa es la definición de como del gradiente de presiones en R, ¿ya? Entonces, después de eso, tú vas a derivar esto y te va a quedar que P de R, Z va a ser la integral de eso, que la integral es, como es de R, te queda R al cuadrado medios, más una función de Z. ¿Se acuerdan cuando teníamos como en ecuaciones diferenciales cuando hacíamos esto? Bueno, al final es porque va a tener otra parte de Z, que cuando tú lo derivaste en R, como eso parecía una constante, se fue. Entonces, como ahora sabemos que hay algo que también depende de Z, podemos encontrar eso volviéndolo a derivar, igualándolo a cuál va a ser la derivada de dp a de Z. ¿Ya? ¿Se entiende? No sé quién fue el que preguntó, pero bueno, asumo que entendió. Ya, Sí, ahora sí me quedó claro. Ya, buenísimo. Entonces ahora vamos a tener que la presión, dependiendo de R y de Z, va a ser igual a ρ por W al cuadrado por R al cuadrado medios menos ρ por G por Z más una constante. ¿Y cómo determinamos esa constante? Porque sabemos cuál es la superficie libre. Sabemos que en el radio A y a una altura H va a existir una superficie libre, ¿ya? Entonces vamos a saber que la presión, que al final va a ser condición de borde. Voy a ponerle condición de borde. Voy a saber que la presión con R igual a y, espérate, y Z igual H va a ser igual a 0. Y va a ser igual a ρ W al cuadrado medios menos ρ por G por H más la constante. Entonces ahora, despejando esa constante, nos queda que la constante va a ser igual a ρ por G por H menos ρ por omega al cuadrado por al cuadrado medios. Entonces, ahora sí, tengo cuál va a ser la distribución de presiones. Va a ser igual a... Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, ¿por qué es igual a 0? ¿Por qué esa condición? Porque sabemos que en ese lugar... ¿Me quedé pegada? No, se escucha bien. Ah, ya. Sabemos que en ese lugar donde el radio es 0 y Z es igual a H... Ah, perdón, es que es Z igual a H mayúscula. Ahí Por la me equivoqué. superficie libre. Sabemos que ahí va a ser la superficie libre. Sabemos que hasta ahí llega el fluido por el dibujo. Mira. Sabemos que aquí ya no va a haber agua ahí. Entonces ese lugar no va a tener presión. Va a tener presión atmosférica. ¿Cachai? Ya. Lo que me enreda de ese dibujo es dónde estamos como calculando las presiones. ¿La estamos calculando abajo o la estamos calculando como arriba? Entonces. Sí, pues la estamos calculando arriba. Pues dijimos que la altura va a ser H y el radio va a ser A. O sea que en todo este lugar de acá, como al final en toda su circunferencia, si es que hubiese una vista como de una superficie desde arriba, en todo esto la presión va a ser 0. Ya. ¿Cachai? Porque ahí hay presión atmosférica. ¿Entendiste? Sí. Ya, buenísimo. Ahora vamos a seguir con la parte B. Y en la parte B te dicen, determine el valor de A, al final de cuán abierto va a estar al final esta parábola de qué es la superficie libre, arriba, con respecto como
a la tapa de la juguera, entonces te dice, determine el valor de A en función de los parámetros dados. O sea, los parámetros dados son H minúscula, H mayúscula y R. Y supongo que el fluido es incompresible, ¿ya? Entonces para esto nos dicen que ρ es constante, y para esto sabemos que, o sea, si es que lo que nos está diciendo con que ρ es constante es que el volumen va a ser el mismo. Que el volumen que va a haber al principio va a ser igual al volumen que hay al final. Y el volumen que hay al principio lo podemos calcular fácil. Entonces esto significa que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Y sabemos que el volumen inicial es igual a ¿cuánto? A pi r al cuadrado por h chico, ¿o no? Porque eso va a ser lo que va a haber en esto al final. Que esto va a ser un cilindro, h, r. Eso va a ser lo que hay. Entonces, este volumen que había inicialmente es eso. Entonces, ahora tenemos que calcular el volumen final. Pero el volumen final es más complejo, porque al final vamos a tener, si lo miráramos desde arriba, un cilindro así, que hasta un cierto nivel va a estar hasta arriba, pero acá va a empezar a ver como una parábola. ¿Ya? Entonces este volumen final lo vamos a dividir en dos. Que esto es el radio A al final. ¿Ya? Entonces, en el radio A vamos a decir que vamos a calcular el volumen final del externo, de este cilindro externo, que va a ser este de acá, y de otro color, vamos después a calcular este interno, que lo vamos a hacer integrando. Volumen final del cilindro interno. ¿Ya? Entonces, el volumen externo va a ser con el radio, que va a estar entre R grande y A. Y el volumen interno, el radio va a estar entre A y 0. ¿Ya? Entonces después tienen el volumen de afuera, lo pueden calcular fácil y van a decir que el volumen final va a ser igual a, primero voy por el externo, más la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y A, entre 0 y Z, de R, de Z, de R y de teta. Ahí se me quedó un poco apretado. ¿Ya? Entonces, esto va a ser el volumen externo, y esto el volumen interno. ¿Ya? Entonces, sabemos que al final este Z que tenemos acá va a variar con respecto a Z, ¿verdad? O sea, va a variar con respecto a R, porque va a haber un Z al final en el radio 0, va a haber otro Z en el radio 1, en el radio 2, vamos a tener diferentes Z. Entonces, para buscar al final, ¿cuál va a ser la ecuación de ese plano que va a haber encima, que al final te va a determinar el Z con respecto del radio? ¿Ya? Lo que vamos a hacer va a ser de nuevo irnos a la superficie libre. Y vamos a decir que en la superficie libre, la presión va a ser 0. ¿Ya? Y vamos a tener que esa va a ser la ecuación, porque ahí ya reemplacé que en esa, al final dejé como variables el R y el Z, pero impuse que en esa superficie, la presión en toda esa superficie va a ser 0. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar el Z. Y despejando me queda que Z en función de R va a ser igual a omega al cuadrado, partido por 2G, R al cuadrado menos A al cuadrado más H. Después, integramos, entonces me queda que el volumen del cilindro interior va a ser igual. La primera, como en teta no va a variar nada, vamos a decir que es 2pi nomás. De 0 a Z de R, que es lo que tenemos ahí arriba, de R por dz de R. Como al principio no depende nada de Z,
Vamos a reemplazar nomás ahí la ecuación y vamos a decir que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral de 0 a b por r al cuadrado. Pasamos el r para dentro del paréntesis. Y integrando vamos a tener Cata, tal vez anda un poquito más lento en este procedimiento matemático que están pidiendo por el chat. ya. ¿Se perdieron en algún lado de la integral? Cata, yo me perdí. Cuando Dime. hiciste cuando pasaste esa de la doble integral a la otra, ¿De la triple integral o de la doble? de la doble, ¿Acá, en este paso? sí. Ya. Mira, acá Ahí. lo que hice fue, como sabemos que z de r lo tenemos ahí arriba definido, y este límite de integración va entre 0 y ese límite, lo único que hice fue reemplazar el z abajo, porque al final sería como la integral de 1 entre 0 y 100, y es 100, ¿cachai? Como, o sea, como que tenés que reemplazar el límite de arriba nomás en el lugar y después multiplicarlo por r. Entonces al final lo que yo hice fue meter este r allá adentro, porque no hay nada variable en esa integral con respecto a z. ¿Cachai? Ya, perfecto. Sí, cacho. ¿Cata? Dime. ¿Cómo calculabais el Z? Que no entendí esa parte, como cuando igualaste algo a 0. Arriba. ¿Esto? Sí, eso. Ya, mira. Ahí yo dije que en la superficie libre, ya, que es la superficie de arriba, que es esta superficie que va a ser así, que va a ser igual a todas las isobaras, porque las isobaras son paralelas, ¿ya? Y dije, tiene que cumplirse que en esa superficie la presión sea 0, ¿ya? Entonces al final yo ahí, a partir de esto, yo puedo sacar al final la ecuación de ese plano, que va a ser este plano que va a ser medio parabólico, donde la presión va a ser 0, ¿ya? Entonces yo dije, tiene que haber una configuración de R's y Z's, distintos variables, en que todos estos R's y Z's cumplan que la presión va a ser igual a 0. Ya, bacán. Gracias. De nada. Ya, pues entonces después empecé a integrar, seguí integrando, y en verdad todo lo que queda es medio algebraico, ¿ya? Más h por el al cuadrado menos, evaluado entre 0 y a. Y esto va a ser igual a... Entonces ahora ya tenemos que esto es el volumen del cilindro interno. Ya lo evaluamos en los límites, ya tenemos que este es el volumen interno. Entonces ahora sabemos que este volumen del cilindro interno, que es este que teníamos con el radio variable, y el externo, tienen que ser igual al volumen inicial, porque la densidad era constante, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a igualar. Y vamos a decir al final que el volumen total, que va a ser igual al volumen interno más el volumen externo, va a ser igual a no, espérense, voy a ahorrar porque me quedo muy grande, no me va a caber. Eso me da que es el volumen total, ¿ya? Y lo vamos a igualar al volumen inicial, que era el volumen cuando no había una aceleración centrípeta. Que era, espérense, que era pi r al cuadrado h.
¿Ya? Entonces, igualando, al final ahora tenemos que manejar eso algebraicamente. Primero que nada, tenemos que, en el volumen del cilindro en movimiento, esto se nos va a ir con esto. Y después manejamos nomás esto algebraicamente y nos va a quedar ¿qué? Queda la cuarta, es igual a 4G al cuadrado que eso va a ser A en función de los otros parámetros. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda hasta ahí? Lo que estábamos calculando, ya se me olvidó. Nos dijeron como a partir de los datos, como sabiendo que al final que la densidad va a ser constante, que la masa específica va a ser constante, o sea que es un fluido incompresible, determine cuánto va a ser A, que A era esto. A era como en el radio en el que iba a empezar como parábola al final, o sea, esa parábola como que va a quedar así la configuración, nos están diciendo que ese radio es A. Y nos dicen que determinemos A en función de los otros parámetros del problema, que son omega, H, H grande, H chico y el radio. ¿Ya? Y por eso nosotros hicimos todo esto. ¿Se entiende? Disculpa, ahí para el cálculo, ¿por qué se ocupa un cilindro pequeño si no en teoría que eso lo que genera al girar es un paraboloide? Debería ser menos el volumen del paraboloide. O sea, el cilindro exterior menos ¿Por qué qué? paraboloide. ¿Por qué ocupas un cilindro ¿Cómo? interior? ¿Por qué ocupas un cilindro interior y no el cálculo del paraboloide? Porque al final se genera un paraboloide. Porque lo que nosotros queremos es lo que hay abajo que es el volumen de agua, porque lo que estamos diciendo, como por lo que empezamos, este problema era que el volumen se iba a conservar. Entonces yo quería saber cómo iba a ser, cuál iba a ser A al final, este radio interno que iba a quedar la parábola, si sé que el volumen inicial es este. ¿Cachai? Entonces al final, yo igualando estos dos, iba a saber que este volumen que quedaba abajo del paraboloide y este volumen externo que quedaba fuera del paraboloide iba a tener que ser igual a cuando esta juguera al final estaba sin ¿cómo se dice? Sin movimiento, sin velocidad angular, y estaba quieta. Entonces, como toda el agua, se calcula, de los dos. Solamente Sí, sí, al final el volumen de agua se iba a conservar y por eso podemos descubrir cuánto era A en función de los parámetros que ya conocíamos. Vale, gracias. ¿Otra pregunta? Porque yo creo que ya no voy a alcanzar a... Sí, Cata, yo hacer la les estaba diciendo por el chat que en verdad el problema 1, bueno, para los que fueron a la clase el lunes, el profe lo mencionó harto, entonces por eso se los quisimos desarrollar, pero como una demostración igual es más fácil que lo puedan ver por su cuenta, más que estos problemas que con la Cata pensamos que podían ser más difíciles, por eso partimos al revés. Así que sí, yo creo que es mejor que lo revisen si le quieren dar una vuelta, y obviamente las dos vamos a estar disponibles por si tienen cualquier duda que les haya quedado de la pauta. En volada mejor estos 10 minutos, ¿cuándo es? Reforzar las dudas que hayan quedado de estas dos el lunes. Igual, para los que en verdad quieran, como les queden dudas, yo mañana sábado podría, si quieren, me mandan un mail harto, se organiza de alguna hora y podríamos hacer un Zoom y les explico el problema 1, que en verdad no me cuesta nada porque no es tan complicado, es más teórico. Acá están preguntando de lo del control, que sí, el control entra hasta el lunes pasado, o sea, este lunes que fue 7 de septiembre, si no me equivoco. Entonces esto esta es materia que ya vieron que entraría en el control. Es el temario del control, se los compartí el jueves pasado, viernes pasado. Pero igual por si quedan dudas de estos dos problemas que nosotros pensamos que podía ser mejor verlos en vivo, denle nomás pues, para aprovechar, que queden bien claros los dos. ¿Ninguna pregunta? ¿Del primer problema quizá? Yo no entendí bien la integral triple. Ya. Volvamos a la integral triple. Primero,
no hay nada que dependa de teta, ¿ya? Como no hay nada que dependa de teta, esta integral, que la compone esa integral y el diferencial de teta, lo podemos transformar en 2pi, que al final va a ser 2pi menos 0. ¿Ya? Entonces la eliminamos y llegamos a esta integral. Ya, perfecto. Gracias. Ahí en el chat les mandé un poquito más arriba un video. Creo que la Cata se le salió. Les mandé un video por si quieren ver como de manera más visual como las isobaras que se forman en esto de la juguera girando. Por si quieren. Ahí volviste. Está ahí silenciada, Cata. Chuta, ya que voy a perder mi computador y mi cargador no me funcionó. Pero les puedo mostrar, a ver, voy a dar vuelta la cámara. Un segundo. Si me pueden fijar, ¿se ve bien o no, Cami? Sí, más o menos. Está como rotado en realidad. ¿Y si lo pongo así? Sí, ahí sí. Ya, si me pueden fijar, los dejo ahí. Y entonces vaya a tener ahora la integral doble, que va a ser esa. Y la integral, los límites de integración al final era algo que nos complicaba, porque sabíamos que z no era fijo, no teníamos ninguna ecuación para determinar z en función del radio, porque el z, el z0 iba a llegar al final a un radio. El z01 iba a llegar a otro radio, porque arriba lo que llegaba era como una especie de parábola, ¿ya? Paraboloide. Entonces, para eso dijimos que para determinar este z de r, íbamos a decir que en la superficie libre, que era la superficie que iba a haber arriba, iba como en ese plano entero, iba a haber presión cero, ¿ya? Entonces en una presión cero, ahí podríamos haber determinado la ecuación de ese plano. Y a partir de eso la determinamos y dijimos que el límite de integración iba a ser z de r, y ese límite de integración lo encontramos acá, que es este z de r que hay acá. ¿Ya? Y con ese z de r lo reemplazamos en el límite de integración de arriba, y como tenemos la primera integral, porque las integrales van desde lo más adentro a lo más afuera, al principio r era una constante nomás. Entonces, como era una constante, cuando la ecuación, o sea, cuando la integral son constantes, al final te quedan la resta de los límites de integración nomás, que iba a ser zr menos 0. Entonces 0 se me iba a ir, y me va a quedar zr nomás, y lo reemplazo en la tercera ecuación, cuando ya pasamos a la resolución de la tercera integral, lo reemplazo y este r me va a entrar adentro. Al final es lo mismo que w de r por r, te va a quedar esto que está acá. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por el chat aparentemente está todo claro. Oigan, y perdón por todos los inconvenientes técnicos, pero era mi primera ayudantía de fluidos que hacía este semestre. Espero que para la próxima ya tenga todas las cosas un poco más bajo control, y muchas gracias por participar. Estamos entonces, ¿o no? Sí, no sé si ha quedado alguna duda, alguna pregunta que nos tengan.